nos traíamos algo. Yo creo que es de las cosas que agradezco, sinceramente, porque pues era un bendito lío todo ese numerito. Y en el día de hoy nos metemos con el tema del Brexit, un tema en el que todavía, a estas alturas de la vida, seguimos teniendo muchas incertidumbres, ¿no? Está por ver si al final el Reino Unido y la Unión Europea se van a entender o no. No parecería, realmente, no parecería que haya mucha voluntad de entendimiento, al menos por una de las partes, pero el tema es que el final del periodo transitorio está ahí y tenemos que pensar que en enero ya las aduanas van a ser distintas, los trámites administrativos van a ser distintos, el Reino Unido estará ya definitivamente fuera de la Unión Europea. Gracias a nuestra colaboración con Ontier, con el despacho de abogados de Ontier, que tiene pues filiales, no sé si son en 13 o 15 países por el mundo y convenios de colaboración en muchos otros, vamos a hacer este seminario en el que nos van a tratar de explicarnos un poco cómo se prevé las nuevas relaciones con el Reino Unido. El Reino Unido sigue siendo un mercado muy importante para nosotros. En las últimas cifras de exportación, las del mes de septiembre, me he ido esta mañana a ver qué posición ocupaba el Reino Unido en cuanto como destino de nuestras exportaciones y es el 8º destino de nuestras exportaciones. Han bajado en este año las exportaciones, por una parte, evidentemente, por la pandemia, porque han bajado las exportaciones a casi todos los sitios. Sin embargo, el mes de septiembre del 2020 con respecto al mes de septiembre del 2019 hemos aumentado, o sea que, como siempre, el sector exterior se está demostrando como una de las vías de salidas de la crisis económica a consecuencia de la crisis sanitaria. Por otra parte, solamente añadir que Asturex tiene un programa para ayudar a las empresas asturianas a diversificar sus mercados, a aquellas empresas que se ven especialmente afectadas por la actual situación y que sus exportaciones al Reino Unido se vean en dificultades. Bueno, pues hemos previsto un pequeño programa que consiste en la realización de un estudio de mercado y una agenda comercial virtual en el mercado que escojan como destino, bueno, para ayudarles a diversificar sus exportaciones, a encontrar mercados alternativos al Reino Unido. Y nada más por nuestra parte. Muchas gracias a todos y adelante con el taller. Estupendo, Teresa. Pues muchísimas gracias por la introducción. Lo primero, daros también a todos las gracias por asistir a este webinar, a esta jornada la que vamos a hablar sobre el Brexit. Muchas gracias a Teresa y a Eugenia y a todo el equipo de Asturex por contar con nosotros para estar hoy aquí. Y sin más dilación voy a compartir con ustedes una presentación que hemos preparado desde Ontier para situaros un poco toda la pantalla. De acuerdo. ¿Me decís, por favor, si se ve la pantalla? Sí, se ve. Vale, estupendo. Sí, se ve. Estupendo. Pues como os decía, Teresa, nosotros efectivamente, Ontier Abogados, estamos en un total de 13 países. Es de interés por nuestra parte situaros y deciros que en la sede corporativa de Ontier está ubicada en Reino Unido, está ubicada en Londres, por lo cual a nosotros también nos afecta y estamos atentos al Brexit. Como os decía, pues efectivamente estamos en un total de 13 países y por haceros una introducción de nuestro despacho, en Europa estamos en España, en Italia y en Reino Unido, como os decía, y estamos también en Estados Unidos y Sudamérica. Esta es la noticia en la que podéis comprobar que efectivamente nuestra sede corporativa está en Londres y por eso un poco sobre la situación actual. Disculpa, sí. Ignacio, parece que está habiendo problemas porque me están indicando muchos participantes que no se escuchan. Que no nos escuchan. Que no nos escuchan, sí.
Nosotros sí que escuchamos. Y nosotros, yo perfectamente. Yo escucho también, no sé si pudiesen decirnos los que están, Beatriz, Dúa, Silvia y JG me dicen perfectamente, escucho. Yo os escucho. Sí, yo también. ¿Sí? Vale, me están diciendo que ahora sí ya están escuchando, así que perdonad, disculpar la... Nada. Pues si os parece, sigo. He vuelto a la presentación, ¿verdad? Sí. Pues eso, continuando un poco, nuestra sede corporativa está en Londres, por lo que el Brexit también nos afecta y estamos pendientes de él. Como decía Teresa, también nosotros como colaboradores de Asturex ayudamos en distintas áreas prestando asesoramiento legal a todo aquel que le pueda interesar, tanto en origen como en destino, para integrarse sobre todo en distintos mercados y comenzar a operar. Sin más dilación y sin intención de querer soltaros un speech sobre quiénes somos, vamos a dar paso directamente a mi compañera Paula Enríquez, abogada del despacho de Madrid, de Money and Corporate, y también es UK Solicitor. Nos va a hablar un poco sobre el Brexit. Paula, si ves que necesitas que pase alguna diapositiva, me dices, por favor, si me quedo atrás. Vale, perfecto. Gracias, Ignacio. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Teresa, Eugenia, por la invitación y Ignacio por la introducción. Bueno, yo creo que Teresa ya nos ha puesto un poco en contexto, ¿no?, de lo que vamos a hablar hoy, de un tema que ha estado en los últimos años muy en boca de todos y que es cierto que puede que en los últimos meses, debido a la pandemia en la que nos encontramos inmersos, pues ha quedado un poco descafeinado, ¿no? Siendo ahora mismo pues un momento clave para las futuras relaciones comerciales entre Europa y el Reino Unido, ¿no? Entonces, antes de que empiecen mis compañeros Luis y Carlos a hablar sobre las consecuencias concretas que potencialmente, digo potencial porque todavía a un mes vista, ¿no?, de esta salida efectiva todavía tenemos muchas incertidumbres, pero sí las potenciales consecuencias que tendrá el Brexit, principalmente en el ámbito laboral y fiscal, yo quería hacer una pequeña introducción, ¿no?, de lo que nos ha llevado hasta aquí, que es el Brexit y dónde nos encontramos, ¿no? Bueno, como todos sabréis, el Brexit es la decisión del pueblo británico del Reino Unido de abandonar el club europeo al que pertenecen desde hace más de medio siglo, ¿no? La decisión tomada en un referéndum convocado por que era en aquel momento el primer ministro Cameron, el 23 de junio de 2016. Como todos recordaréis, por una diferencia mínima, la decisión de abandonar la Unión Europea ganó a aquellos que optaron o votaron por permanecer. Esta decisión sorprendió a muchos, no a otros, y esto fue un pulso que Cameron echó para reforzar su posición política y que terminó en esta salida, ¿no? Una campaña que yo vivía aparte en primera persona, porque en esos momentos vivía en Reino Unido, y la verdad que, aunque en el exterior parecía raro que pudiese pasar esto, la verdad que viviendo allí pues veíamos que era posible, ¿no?, que esto sucediese. Con lo cual, ese día, 23 de junio de 2016, hace ya más de 4 años, el pueblo optó por realmente salirse de la Unión Europea, cosa que realmente para ellos ya estaban, ¿no? La situación del Reino Unido dentro de la Unión Europea siempre fue muy escéptica y siempre tenían una posición pues privilegiada, ¿no?, y diferente al resto de los miembros. Esto implicó, pues eso, la decisión de salir y también el fin de la carrera política de muchos otros parlamentarios ingleses, entre ellos el primer ministro, que a las pocas horas de conocerse el resultado también dimitió. La decisión estaba ahí, muchos pensaron que podría haber un segundo referéndum porque las diferencias eran mínimas, porque la campaña política había estado pues manipulada, etcétera. Pero lo cierto y verdad es que la nueva, y ya en el poder, la nueva primera ministra, Theresa May, defensora durante toda la campaña de la permanencia del Reino Unido y defensora de la Unión Europea, fue la que se encargó de llevar a cabo la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, ¿no? Ella cometió esta decisión y el 29 de marzo de 2017 aplicó o invocó
el famoso artículo 50 del Tratado de la Unión Europea y comunicó formalmente a la Unión Europea, a Bruselas, la intención del Reino Unido de abandonar el Club Europeo. En ese momento se puso el reloj en marcha y empezaba a correr el plazo de 2 años para la salida efectiva, que es lo que tendría que haber pasado el 30 de marzo de 2019. Desde entonces, las idas y venidas, como todos sabréis, pues empezaron, prórrogas, acuerdos, enmiendas a acuerdos, borradores de nuevos acuerdos, desencuentros, encuentros y demás. Y finalmente, un año casi medio más tarde, el 14 de noviembre de 2018, se pacta el primer acuerdo de salida entre la Unión Europea y el Reino Unido y se fija la fecha de salida el 29 de marzo de 2019. Justo los 2 años después de la invocación de ese artículo 50. Unos días después, en una reunión del Consejo Europeo, los líderes de la Unión Europea acuerdan este acuerdo, el acuerdo de salida del Reino Unido y también la declaración política sobre el futuro de las relaciones bilaterales entre lo que será el Reino Unido y la Unión Europea. Ese será un borrador que sufrirá una modificación, pero será finalmente el acuerdo que se firme el 24 de enero de 2020, como luego veremos. Estamos en noviembre de 2018, a escasos meses de que se produjese la salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea, y el 20 de marzo de 2019 la primera ministra Theresa May se ve en la obligación de solicitar una prórroga del Brexit hasta el 30 de junio, que fue otorgada. Y es el 17 de octubre de 2019 cuando se llega a un acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido para la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Ahora sí que ya hay un acuerdo de derecho primario, un acuerdo que es vinculante y un acuerdo de retirada que lo que pretende es garantizar la salida ordenada del Reino Unido y proporcionando seguridad jurídica principalmente en 3 aspectos, como son los derechos de los ciudadanos, la liquidación financiera y la frontera física con Irlanda. Un tema que todavía sigue en entredicho, ¿no? Aparte de este acuerdo y esa declaración política vinculante para todas las partes, también hay una declaración política que no tiene ningún tipo de validez ni vinculación jurídica, pero sí que contiene las líneas generales de lo que tanto Reino Unido como la Unión Europea buscarán durante los siguientes años para lo que será su futuro acuerdo de colaboración, ¿no? Esto es en octubre de 2019 y todavía falta esa ratificación y la aprobación por el Parlamento de Reino Unido, con lo cual en ese momento todavía podrían llegar sorpresas. Pero finalmente, el 25 de octubre de 2019, días después, se aprueba, el 25 de octubre de 2019 el Parlamento Europeo aprueba una nueva prórroga del Brexit hasta el 31 de enero de 2020, fecha en la que finalmente sí que se va a producir la salida del Reino Unido. Es el propio 20 de diciembre, un mes más tarde, el 20 de diciembre de 2019, cuando el Parlamento británico aprueba la ley del Brexit con la salida del Reino Unido el 31 de enero de 2020 y se establece un periodo de transición de 11 meses, desde el 31 de enero hasta el 31 de diciembre, prorrogable 1 año, aunque ya desde ese momento el Reino Unido manifestó su intención de no prorrogarlo, ¿no? Durante este tiempo de transición o de prórroga, Reino Unido ya no sería miembro, pero sí que le seguirían siendo de aplicación las leyes europeas y seguiría contribuyendo a las arcas comunitarias. Seguiría participando del mercado de la Unión Aduanera, del mercado único y no tendría representación en las instituciones europeas, pero no tendrá voz, ni voto, ni veto, pero sí que podría asistir y seguirá todavía bajo la jurisprudencia y bajo la jurisdicción del Tribunal de la Justicia de la Unión Europea. Y llega el 31 de enero de 2020 y efectivamente se produce esa salida de Reino Unido de la Unión Europea. Como decíamos, casi medio siglo después de su ingreso, ¿no?, en la Unión Europea. Y como decíamos, aquí empieza la fase de transición. Fase de transición durante 11 meses que podrían ser prorrogables por 1 año más,
No obstante, como decíamos, ya Reino Unido había anunciado su intención de no prorrogarlo. Empieza a correr el reloj nuevamente y ahora para alcanzar un acuerdo comercial que sería el que comenzase a regular la relación comercial jurídica entre Reino Unido y la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2021, fecha en la que se produciría esa salida efectiva del Reino Unido de la Unión Europea. Del 25 de febrero de 2020, en consonancia con esa declaración política de la que hablábamos antes, la Reino Unido y la Unión Europea establecen los principales objetivos para su futura relación comercial. Las materias son las básicas: comercio, política exterior, seguridad y defensa, orden público, cooperación policial y judicial en materia penal. Nos encontramos en 11 meses para llegar a un acuerdo comercial. Como decíamos ya antes, 11 meses para un acuerdo comercial que normalmente tarda años en madurarse, se hacía complicado, ¿no? Y efectivamente, ya no solamente por eso, sino también porque la pandemia llegó, con lo cual las relaciones o las conversaciones y las negociaciones se complicaron todavía más, hicieron que todo fuese más difícil. El 12 de junio se notifica formalmente a la Unión Europea que no se solicitará una prórroga y que efectivamente la salida se producirá el 1 de enero de 2021 como estaba previsto. Con lo cual, a escasos 6 meses de la salida del Reino Unido y sin ningún tipo de acuerdo comercial todavía sobre la mesa, Reino Unido comunicó su intención de que aún así preferiría salirse. ¿Dónde nos encontramos? Pues nos encontramos todavía en ese momento, a escaso mes, que todavía falta menos de un mes para que se produzca la salida efectiva del Reino Unido. Todavía no hay un acuerdo comercial. No hay un acuerdo comercial y quedan muy pocos días para que se pueda alcanzar. La semana que viene es la fecha límite para que las partes llegasen a este acuerdo, porque una vez se llegase teóricamente a un acuerdo comercial tendría que pasar por todo un procedimiento de ratificación, tanto en Reino Unido como en Europa, para ser vinculante desde el 1 de enero de 2021, lo cual implica tiempo porque además de pasar, aunque sea por mecanismos de urgencia y demás, tiene que ser traducido a todas las lenguas oficiales. Nos consta y parece que la Unión Europea ya ha puesto en marcha este procedimiento y ha empezado con las traducciones de las partes que pueden ser menos controvertidas, de esos principios de acuerdos a los que se podría llegar, pero lo cierto es verdad que hoy, a día 2 de diciembre, no hay un acuerdo ni se prevé que probablemente se llegue. Es cierto que las reuniones han empezado, están desde esta semana reunidas ambas partes y todos tenemos la esperanza de que el 1 de febrero pues, o que antes se anuncie este acuerdo comercial y no volvamos a lo que sería una salida dura del Reino Unido de la Unión Europea, porque como antes decía también Teresa, hay muchos intereses en juego, ¿no? Muchos acuerdos comerciales entre España y Reino Unido, bueno, ya no solo entre España, sino entre toda la Unión Europea. Lo que sí que es cierto, ¿verdad?, que con o sin acuerdo, el 1 de enero de 2021, Reino Unido dejará de formar formalmente parte de la Unión Europea y, aunque lleguemos a un acuerdo de los más ambiciosos que se pudiese llegar, lo cierto y verdad es que ni Reino Unido va a seguir formando parte de la Unión Aduanera, ni del mercado común, ni le serán de aplicación todas las normativas de la Unión Europea que hasta ahora le venían aplicando. Con lo cual, esto afectará a muchas relaciones, tanto comerciales como personales, que Reino Unido o que las personas de la Unión Europea y de España en particular puedan tener, ¿no? Afectará principalmente a aquellas empresas españolas que vendan o presten servicios en Reino Unido o que compren bienes o reciban servicios de Reino Unido o que transporten bienes a través de Reino Unido o que utilicen materiales y bienes del Reino Unido para comerciar al amparo de otros regímenes de la Unión Europea, ¿no? Con lo cual, es importante que aquellas empresas que no se hayan preparado todavía, que lo hagan ya y que no se espere a saber si vamos a tener o no algún
tipo de acuerdo comercial en los próximos días, porque como estábamos diciendo, las nuevas normativas van a empezar a aplicar desde el día 1 de diciembre, con lo cual todos los trámites arancelarios, como luego comentará mi compañero Carlos y demás, van a empezar a aplicar. Esto implica mucha más burocracia, obtención y cumplimiento de normas y regímenes diferentes. También para la prestación de servicios, aquellas empresas que prestan servicios sobre todo de transporte, servicios financieros, audiovisuales y de energía, van a tener que obtener nuevas autorizaciones para poder prestar estos servicios en Reino Unido. Ya no van a valer las autorizaciones que se obtenían paraguas, ¿no?, al amparo de la Unión Europea. Ahora mismo hay que cumplir la normativa de Reino Unido y obtener nuevas autorizaciones allí. Veremos qué pasa en los próximos días, si tenemos un acuerdo comercial o no, pero las consecuencias en diferentes ámbitos, como puede ser también contractual, y no voy a entrar ahora mismo a hablar en esto, como puede ser de reconocimiento, incluso de ejecución de sentencias, protección de derechos de propiedad intelectual, protección de datos y demás, todo eso se va a ver probablemente afectado a partir del 1 de enero de 2021, con lo cual es importante que todas las empresas empecemos, sobre todo aquellas que, como he dicho, van a verse más afectadas, empiecen a tomar estas medidas para adaptarse a la nueva situación. Muchas gracias. Perdonad un segundo, dejadme a ver si puedo dejar de compartir pantalla y solo compartir la aplicación, porque me está costando... A ver... ¿Ahora veis la presentación? Sí. Sí. Vale, perfecto. Pues nada, sin más trámite, yo creo que Luis, que ya pues te doy a ti la palabra y que nos hables un poco sobre las consecuencias laborales. Perfecto. Bueno, ante todo, gracias a Asturex. Vale. Gracias a Asturex por esta invitación. Bueno, yo voy a ser muy breve porque realmente hay aspectos que ha comentado Paula. Por desgracia, y digo por desgracia porque yo creo que es la realidad, seguimos sin acuerdo y esto supone que a efectos laborales de seguridad social e incluso prestacionales, la situación que se genera para aquellos españoles que estén residiendo, que quieran residir en Gran Bretaña y trabajar en Gran Bretaña, plantea muchísimas dudas. Y plantea muchísimas dudas porque pasamos de un escenario en el cual era muy sencillo trabajar y residir en Reino Unido a un escenario que se complica notablemente. Empezando por lo que es la parte de inmigración, que tiene también efectos sobre lo que es los contratos de trabajo. El Reino Unido lo único que ha dejado claro a día de hoy es cuál va a ser el esquema para aquellos que ya sean residentes con más o menos 5 años de residencia dentro de Inglaterra. Esto que supone que han creado un sistema que es el Youth Settlement Scheme, que lo que viene a ser es una forma de obtener un estatus de residente y el cual se va a poder realizar hasta 30 de junio de 2021. ¿Qué ocurre? Que aquí, para ello, hay que ser ciudadano de la Unión Europea o familiar ciudadano de la Unión Europea, haber estado 5 años residiendo en Reino Unido y en el caso de que no sea así, se podrá solicitar igualmente siempre y cuando se cumpla el requisito de ser residente antes del 31 de diciembre de 2020. ¿Qué ocurre? Esto que teóricamente parece sencillo, en la práctica está dando muchísimos problemas. Primero, porque por la propia situación de pandemia se ha complicado todo enormemente y porque el propio Reino Unido, pese a las bondades de este sistema, está poniendo problemas porque la idea que tienen de la inmigración y de la inmigración europea en concreto, aunque se sea ciudadano comunitario, es que es una inmigración especializada o una inmigración que tenga una cualificación profesional. Una de las quejas y una de las cuestiones más debatidas durante el estatus o el problema Brexit, por decirlo de alguna forma, fue la idea de poco menos de que los ciudadanos europeos quitaban trabajo a los ciudadanos británicos y que en algunas zonas, por ejemplo Londres y sobre todo ciudades grandes, lo que había supuesto... se ha perdido No, es Ignacio. Vale. Que uno de los problemas que había supuesto el Brexit es que la pertenencia a la Unión Europea es que se había producido incluso un incremento del coste de vida debido a la inmigración europea que se había producido al Reino Unido. Yo no voy a entrar en si eso es cierto o no es cierto, deja de serlo, pero la idea que tenemos que quedarnos es que a partir de ahora UK va a implementar un sistema mucho más agresivo para facilitar
para facilitar un contrato de trabajo y un acceso al estatus de residente y trabajador en Reino Unido, y que no va a ser sencillo. Una cuestión que no cambia es cuando simplemente se van a hacer viajes de turismo de visita. Eso hasta 6 meses en principio no se va a requerir visado, siempre y cuando no se realice prestación de servicios. En el caso de que uno no sea residente en Reino Unido y pretenda trabajar allí, nos encontramos con una gran nada, porque realmente si no hay acuerdo, que sería lo deseable, y un acuerdo basado en principios de reciprocidad para con los ciudadanos de España, va a haber que acudir a la vía de migración ordinaria que prevén a día de hoy las leyes británicas. Una vía que ya anticipo que no es sencilla, y no es sencilla porque se rige por un principio de especialidad o de cualificación muy concreta. De hecho, las vías más básicas sería el Skill Group, que es cuando se pretende obtener un contrato de trabajo, que se parte de unos principios en los que se tiene que tener una oferta de contrato de trabajo, se tiene que contar con un salario base que en ningún caso puede ser inferior a 26.700 libras y que se tiene que hablar inglés al menos a un nivel de B1. Eso si se quiere obtener una autorización ordinaria. Hay una serie de excepciones que se prevén para el National Health System, el Sistema Nacional de Inglés de Salud, que habitualmente es quizás el mayor receptor de mano de obra extranjera que hay en Reino Unido por las propias deficiencias del sistema sanitario inglés de salud, pero no quiere decir que sea menos exigente. O sea, requisitos como el idioma o como el contar con unos ingresos mínimos para la categoría profesional o para el puesto desempeñado van a ser norma común en la mayoría de las autorizaciones. De hecho, si uno revisa la ley migratoria del Reino Unido a día de hoy y a falta de acuerdo, llama poderosamente la atención que lo que se prevé siempre son, o se intenta primar además, las relaciones de larga duración sobre las relaciones temporales. Es decir, tratar de obtener en residencias de corta estancia en Reino Unido no va a ser sencillo, va a ser para casos muy concretos y muy específicos y en todo caso, incluso en el caso de estudiantes, se van a exigir unas acreditaciones y unas exigencias que no van a ser pequeñas. Dentro de este régimen también se implementa algo parecido a lo que tenemos en España, el Global Talent, el Startup e Innovertos, que puede ser un poco la Golden Visa que tenemos en España, que concede la unidad de grandes empresas. Otra cuestión que va a pasar, que sería el punto siguiente, es qué va a ocurrir con los derechos laborales y de seguridad social que se han ido manteniendo a día de hoy. Esa es otra gran duda. Teóricamente, todo lo generado con anterioridad se va a respetar. El problema es que, claro, nos encontramos que hay prestaciones que se hayan generado con anterioridad que posiblemente no se devenguen hasta el año que viene o incluso que no se devengan hasta dentro de varios años. A priori, el acuerdo de salida prevé que los derechos preexistentes tendrían que abonarse y que se va a mantener la vigencia de los reglamentos comunitarios de coordinación. El problema que se plantea es qué ocurre con los periodos posteriores. En principio, la idea, o lo que maneja Europa, que no quiere decir que Reino Unido lo comparta ni mucho menos, es que se mantenga ese régimen que impera a día de hoy en el derecho comunitario, de seguridad social, que es igualdad de trato, asimilación y totalización de condiciones, de cotizaciones. ¿Por qué? Porque era un sistema que en el fondo venía dado por el principio de solidaridad, de caja única y compensación. Claro, el problema que se plantea es que de partida esas cuentas que se echaban entre estados sobre yo he generado tanto y yo te pago porque, pongamos por ejemplo el típico caso de español que ha trabajado toda la vida en Reino Unido, que tiene un montón de años cotizado en Reino Unido, que viene a cobrar la prestación en España, hay una parte de su prestación por el régimen comunitario que se totaliza y se paga con cargo a los presupuestos de Reino Unido. Lo que no sabemos es, uno, si Reino Unido va a estar por la labor de seguir manteniendo ese régimen de cotizaciones o de aportaciones o de pagos. Y dos, ¿qué va a pasar en el caso de que pongamos, por ejemplo, que el día de mañana, a resultas del Brexit, que no es descartable, Reino Unido modifique su legislación interna de seguridad social o, pongámonos ya en un caso extremo, tenga problemas para asumir sus compromisos de pago? Todo eso, que teóricamente debiera estar recogido en un acuerdo de salida, no figura por ningún lado y genera muchas dudas sobre qué puede pasar a futuro. Otra cuestión que se plantea también, no solamente ya es respecto a la propia seguridad social, es qué ocurre en el caso de que Reino Unido no quisiera establecer un régimen de reciprocidad. Teóricamente, si nos vamos a la letra del Real Decreto 5/2019, que regula en España los efectos inmediatos del Brexit, se suspenderían todos los efectos para los ciudadanos británicos en España.
Eso supone también que incluso se podría perder el derecho a la asistencia sanitaria, porque el Reino Unido, con una vara de medir un poco discutible, ha dicho que independientemente de lo que ellos decidan, va a defender los derechos de sus nacionales fuera de lo que es el territorio británico. Entonces nos podríamos encontrar incluso que si España da esa suspensión, ellos hagan lo propio. Pero bueno, esto entra ya dentro un poco de la ucronía porque sinceramente yo creo que a día de hoy, quitando los derechos generados hasta la fecha de salida, lo que sucede posteriormente, si bien se van a reconocer esos derechos como efectivamente cotizados, la forma de hacerlos efectivos puede ser bastante más complicada. En el caso de trabajadores que quieran prestar allí servicios, el régimen que sería el de tener que, lógicamente, va a tener que cotizarse allí, eso no va a haber ninguna duda, porque a día de hoy ya era lo que pasaba. Lo que no se ha quedado claro es qué va a pasar con el trabajador desplazado si Reino Unido va a reconocer lo que son los acuerdos comunitarios para el régimen de trabajadores desplazados, porque no está tampoco en el acuerdo de salida y porque tampoco hay novedades en la materia. Esto es una cuestión que tendría que estar tratada, que a un mes sigue sin estar tratado y que, por lo tanto, puede plantear en la práctica numerosos problemas porque la normativa a día de hoy migratoria del Reino Unido lo único que establece es, salvo casos muy concretos, que son los llamados frontier workers, pero que está pensado más para casos como Gibraltar o Irlanda del Norte, la República de Irlanda, pero no para trabajadores que estén desplazados, la única opción que prevé son los desplazamientos transnacionales, figura que es equivalente a la normativa española. Y por último, lo único que nos quedaría ya sería por ver en todo lo que es esta cuestión sería el tema prestacional. Aquí, en términos generales, lo que comentábamos es que hasta fecha 31 de diciembre se va a respetar esas prestaciones. En el caso de que no se prevea nada al respecto, no se llegue a acuerdo durante un periodo de 21 meses, se mantendrían teóricamente esos derechos. Decimos teóricamente porque a priori todo ello hay acuerdo, pero en el caso de que no haya acuerdo no es descartable que el Reino Unido decida tomar decisiones por su cuenta. Aparte de eso, a priori también las prestaciones de incapacidad temporal, maternidad y paternidad se van a respetar. Todo esto en unos términos en los que, bueno, a mí, sinceramente, tal y como está redactado, me genera bastantes dudas. Y lo último que surgían las dudas sobre las prestaciones por desempleo y lo que son los ciudadanos españoles que están prestando servicios en Gibraltar, que a priori ellos van a poder generar esas prestaciones por desempleo que hubieran obtenido en Reino Unido con cargo a la Seguridad Social española. Y por desgracia, poco más podemos decir, un poco a la espera de lo que sea ese hipotético acuerdo o esa falta de acuerdo, pero como podemos ver, tenemos más interrogantes que realmente respuestas. Pues 1.000.000 de gracias, Luis. Yo me quedo bueno, con 3 puntos principales y por resumirlo. Los residentes tendrán un acceso específico para prorrogar su estancia en UK. Los no residentes, salvo acuerdo con UK, se regirán por lo dispuesto en la Ley de Migración y que en materia prestacional los derechos generados se mantendrán a priori. Quizá dejamos las dudas tanto laborales como fiscales para el final, para que participemos ya todos. Una vez expuesto el temario, ¿os parece? ¿O mejor vamos dividiendo? Yo creo que mejor al final. Venga, pues ahora continuamos, si os parece, con las consecuencias fiscales de la mano de nuestro compañero Carlos Cañas, el Departamento de Fiscal del despacho. Carlos. Hay una acople. Ahora sí, ¿verdad? Sí. Buenos días. Bueno, en primer lugar, gracias a Asturex y encantado de compartir este webinar con todos los asistentes al mismo. Un poco como continuación a lo que han comentado mi compañera Paula y mi compañero Luis, ¿qué ocurre? ¿Qué nos va a ocurrir cuando ya fehacientemente el Reino Unido deje de pertenecer a la Unión Europea? En principio, como hemos hablado, a partir del 1 de enero del año 2021, sin un acuerdo comercial, que es lo que se prevé que va a ocurrir a expensas de lo que pueda avanzarse durante este próximo
este próximo mes. En la parte fiscal tenemos que centrarlo en dos cuestiones principales. Uno, por un lado, va a ser la inaplicación de las directivas comunitarias, ¿vale? Las directivas comunitarias en toda Europa establecen o generan flexibilidad para todas las transacciones y operaciones que se realicen por todas las empresas que pertenezcan o que operen en el ámbito europeo y genera certeza. Y en la aplicación de diferentes impuestos, como veremos seguidamente, pues se otorgan una serie de beneficios que serán importantes y que a partir de 1 de enero de 2021 en todas las relaciones con Reino Unido, pues lógicamente no van a poder ser aplicadas. Asimismo, también se va a producir la inaplicación de los beneficios fiscales que podían tener todos los residentes en la Unión Europea, que nuevamente podía producir ahorros y mayor flexibilidad en todas las transacciones y operaciones que realizaban estas empresas y todos estos profesionales y empresarios, con lo cual habrá que ver qué efecto tiene eso y, lógicamente, pues tendrá que tenerlo en cuenta por parte de todos las empresas y profesionales que pueden realizar trabajo con Reino Unido. Con relación a lo anterior, sí que es cierto que va a seguir vigente el convenio de doble imposición firmado por España y Reino Unido ya en el año 75, que fue objeto de renovación en el año 2013, y va a ser muy importante porque, como comentaré seguidamente, va a establecer determinadas cuestiones con independencia de lo que establezca la normativa interna de cada país, en este caso Reino Unido, cuando deje de formar parte de la Unión Europea, el convenio va a establecer determinadas cuestiones que serán muy importantes y que darán seguridad jurídica en determinadas operaciones en la aplicación de los impuestos correspondientes que se apliquen a esas transacciones y operaciones. Pero quizás la cuestión más importante, las dos cuestiones más importantes, que son las que seguidamente comento, va a ser el incremento de todos los trámites burocráticos como consecuencia de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, y eso va a crear en el fondo complejidad, ¿vale? Porque en todo el movimiento de mercancías y personas, al final, pues el incremento de los trámites burocráticos crea una complejidad y, bueno, pues hay que tenerlo en cuenta porque va a ser un mayor coste mínimo administrativo y en determinadas circunstancias también económico, como seguidamente veremos. Y también, lógicamente, la salida del Reino Unido va a conllevar pues, que existan, como antes también ha comentado don Pablo y Luis, muchas más formalidades, mucha más supervisión y control aduanero en cualquier clase de operación y productos que provengan del Reino Unido o que se intenten remitir al Reino Unido. Y eso, al final, nuevamente, va a conllevar una pérdida de flexibilidad y eficiencia que, lógicamente, hay que tener en cuenta y tenemos que tener que las empresas que trabajen y que operen en el Reino Unido y que quieran operar o que pretendan traer bienes o recibir servicios del Reino Unido tienen que tener en cuenta. Con lo cual, desde una doble perspectiva, ¿vale? Si queremos un poquito balancear, ¿no? la flexibilidad que se tenía estando el Reino Unido en la Unión Europea contra la complejidad que se puede y que previsiblemente se va a producir a partir de 1 de enero de 2021, la tenemos que ver en esa doble perspectiva que comentaba hace un momento. En las personas físicas y jurídicas residentes en España, ¿vale? Que lógicamente forman parte de la Unión Europea por todas las actividades que realicen en Reino Unido, y en las personas físicas y jurídicas residentes en Reino Unido, que lógicamente va a quedar excluido de la Unión Europea, por todas las actividades que realicen en España y en el resto de Europa. De tal manera que, como ahí les pongo un poco esas tres imágenes, ¿vale? Van a crearse, lógicamente, vuelve a haber trámites arancelarios, ¿vale? Y va a haber aduana. Lógicamente, ahora comentaremos en relación sobre todo con la imposición indirecta, vuelve a establecerse el régimen de exportación e importación respecto a un país que hasta ahora, durante estos años, no lo había tenido, ¿vale? Y, lógicamente, en el tráfico de personas o de mercancías, pues, lógicamente, esos trámites arancelarios y aduaneros van a ser importantes a tener en cuenta. Centrándonos en la imposición indirecta, quizás de las cuestiones más importantes por todos los trámites que puede conllevar, ¿vale? Lo que, lógicamente, vamos a tener va a ser unos efectos muy importantes en el IVA y en materia aduanera. La salida del Reino Unido del mercado único europeo va a conllevar que se considere a efectos de imposición indirecta como un tercer país. ¿Y eso qué va a conllevar? Ya deja de pertenecer a la órbita, a la esfera de la Unión Europea, ¿vale? De tal manera que todos los flujos de mercancías que hasta ahora se consideraban operaciones intracomunitarias, exentas de cualquier imposición indirecta, con independencia de los trámites administrativos que hubiera que cumplir, que tampoco eran muy complicados, ¿vale? Pasa a no considerarse operaciones intracomunitarias. Ahora veremos realmente cómo se van a considerar, y eso va a conllevar que esté sujetos a todas las formalidades aduaneras, ¿vale? A la declaración aduanera, como cualquier otro tercer país con el que España o cualquier empresa española quiera realizar transacciones de venta de productos o de prestación de servicios. ¿Qué significa? Que
los envíos al Reino Unido se van a considerar exportaciones, ¿vale? Que están exentas de IVA, pero que requieren una declaración aduanera de exportación, con lo cual los trámites administrativos van a ser mucho más importantes, ¿vale? Y las importaciones desde el Reino Unido van a tener una sujeción a IVA, ¿vale? Por esa importación que realice la empresa española cuando quiera recibir esos bienes en territorio español. Ese IVA será abonado en la aduana y será deducible, pero lógicamente el coste en ese momento y el coste financiero de tener que abonarlo al recibir la mercancía es importante. Y adicionalmente, todos los operadores económicos, tanto británicos como extranjeros que quieran operar, europeos que quieran operar con Reino Unido, van a necesitar el número de registro de identificación de operador económico, que es el EORI. Cada vez más está ya vigente, en casi todas las empresas lo empiezan a tener, pero la realidad es que las que no lo tuvieran van a necesitarlo necesariamente, porque el EORI, el número de identificación de operador económico, es absolutamente necesario para registrar todas las operaciones aduaneras. Y como hemos dicho, desde 1 de enero de 2021, todas las operaciones o transacciones con Reino Unido se van a considerar o van a estar sujetas a toda esa solicitud y tramitación aduanera a efectos de considerarse importación y exportación, con lo cual va a ser muy importante las consecuencias que conllevan estas modificaciones en todas las transacciones, ya que tendrá que tenerse en cuenta esta complejidad o esta mayores cuestiones administrativas que sí que van a ser obligatorias de obligatorio cumplimiento a partir del próximo año. Esta quizás es la parte de imposición directa más, digamos, que va a conllevar quizás más costes, sobre todo administrativos para las empresas, porque, aunque lo veremos después, van a tener que tratar al Reino Unido pues, como ese país tercero, como cualquier otro país fuera de la Unión Europea, del ámbito europeo. De tal manera que si las empresas ya están acostumbradas a trabajar con países terceros, pues tendrán que añadir al Reino Unido como un país más. Si no estaban tan acostumbradas y estaban más trabajando en el ámbito europeo, pues tienen que tener en cuenta todos esos costes. Y seguidamente, después de hablar de la imposición indirecta, vamos a centrarnos en los 3 impuestos principales: impuesto de sociedades, IRPF e impuesto sobre la renta de no residentes, en la que, como he dicho al principio de mi exposición, sobre todo lo que se produce va a ser una ineficiencia en planteamientos fiscales o en cuestiones fiscales que va a conllevar la ausencia, la no posibilidad de aplicación de determinados beneficios fiscales, tanto a residentes en España que realizarán operaciones y transacciones en Reino Unido, como a residentes en Reino Unido que quieran realizar transacciones en España, a efectos de los 3 impuestos, que en el fondo va a conllevar pues, tener que no aplicar esos beneficios fiscales o la posibilidad de que no se apliquen esos beneficios fiscales, y volvemos otra vez a que ello conlleve una ausencia de flexibilidad y menos, digamos, seguridad en determinadas operaciones que se puedan hacer. Estas cuestiones que pueden afectar a los 3 impuestos, que ahora seguidamente detallaré, son más, tienen una parte técnica, ¿vale? Y después, pues dependiendo de cada caso, pues será lógicamente de aplicación, dependiendo de que sean sociedades las que actúen y las que tengan que tener en cuenta su efecto en el impuesto de sociedades, sean personas físicas residentes en España a efectos del IRPF, o sean personas físicas no residentes en España a efectos del impuesto sobre la renta de no residentes. En el impuesto sobre sociedades, lo que nos va a conllevar principalmente va a ser que la imposibilidad de aplicar determinados beneficios fiscales que existían o que existen en la normativa española para residentes o sociedades que sean residentes en la Unión Europea, ¿vale? Uno de ellos es, por ejemplo, la aplicación o la inaplicación a partir del año 2021 de cualquier operación de reestructuración empresarial a la que no se le va a poder aplicar el régimen de neutralidad fiscal de diferimiento de tributación en operaciones de reestructuración, como pueden ser fusiones, escisiones, aportaciones honorarias o canjes de valores. ¿Por qué? Porque muchas de ellas están condicionadas, algunas de ellas están condicionadas a que sean los sujetos pasivos de operaciones residentes en la Unión Europea, de tal manera pues, que si aplica se quiere aplicar este beneficio a operaciones en las que el interviniente sea una entidad o una persona física residente en el Reino Unido, no va a poder ser de aplicación. Otra cuestión importante a tener en cuenta en el impuesto de sociedades es que el cambio de residencia de una entidad que puede cambiarse o domiciliarse desde España, trasladarse al Reino Unido, ¿vale?
En España, en principio, se tendría que tributar, ¿vale?, por la transferencia de todos los elementos patrimoniales que tuviera esa sociedad y que quisiera trasladar desde España al Reino Unido como consecuencia de ese traslado de residencia. Eso va a generar una deuda tributaria que, en el caso de entidades residentes en la Unión Europea, normalmente es aplazable y se permite diferir esa renta y esa tributación en varios ejercicios, de tal manera que, como eso aplica a residentes en la Unión Europea, pues esa deuda tributaria que se generara no sería aplazable, ¿vale? Y entonces tendría que pagarse por esa entidad en el momento en que se produjera ese cambio de residencia. Cuestión importante, porque bueno, en el mundo global en el que estamos hoy, pues sí que los cambios de domicilio de una empresa de un país a otro sí que pueden ser interesantes o convenientes a efectos de sus propias actividades. Asimismo, también no se podría aplicar o está pendiente de que se decida a nivel financiero si las rentas procedentes de las inversiones de inversión colectiva, para que nos centramos en general, suelen ser los fondos de inversión constituidas en el Reino Unido, ¿vale?, podrían, digamos, estar sujetas a una tributación. Normalmente el traspaso de fondos de inversión de estas rentas no se genera renta y no está sujeta a impuesto, ¿vale?, cuando se produce un traspaso de fondos entre un fondo a otro, ¿vale? Siempre y cuando estén, digamos, todos bajo el paraguas de las cuestiones financieras del mercado financiero de la Unión Europea. En cambio, los reembolsos sí que tributan. Bueno, pues en la medida en la que esas inversiones, esos fondos de inversión estén constituidos en el Reino Unido, es muy posible que cualquier planteamiento, aparte del reembolso, como pueda ser los traspasos, sí que pueden estar sujetos a tributación, y esto es un tema importante a tener en cuenta tanto en las sociedades como en las personas físicas. Y una cuestión también importante del impuesto de sociedades es las deducciones. Como conocen, hay una deducción muy importante en España que se aplica en el impuesto sobre sociedades a las sociedades que realizan actividades de I+D, innovación tecnológica, importantes beneficios fiscales y desgravaciones. Pues esta deducción, que sí que a las empresas que se dedican a estas actividades es importante, con unas desgravaciones del impuesto considerables, pues todos los gastos que esas actividades que habitualmente sí que son cualificables para aplicar esta deducción, pues cuando se efectúan en el Reino Unido, ahora pues por no formar parte de la Unión Europea, no van a poder ser considerados a efectos de aplicar esta deducción en el impuesto de sociedades de las empresas españolas. Centrándonos en el IRPF, en la misma medida o en el mismo planteamiento que el impuesto de sociedades, algunas de las ineficiencias que va a producir este cambio del Reino Unido fuera de la Unión Europea son muy parecidas al impuesto de sociedades. Por ejemplo, la primera, el traslado de residencia a Reino Unido. Una persona residente en España que plantee el traslado de residencia, pues deberá imputar las rentas que tiene pendientes en su declaración, en vez de a medida que vayan obteniéndose, ¿vale?, como consecuencia de ese traslado de residencia, se le va a obligar la normativa tributaria a imputarlas en un único periodo impositivo. O sea, le obligan a tributar en el momento 1, en lugar de poder ir difiriendo la renta a medida que se vayan obteniendo con el paso de tiempo en momentos posteriores, con lo cual supone un impacto fiscal, anticipar el impacto fiscal como consecuencia, pues, de no estar dentro, digamos, o hacer un traslado de residencia a un país que está fuera de la Unión Europea. También la transmisión de valores cotizados británicos no le será de aplicación la directiva comunitaria que permite ese diferimiento de rentas, como hablábamos antes en el impuesto de sociedades, o unas reglas de valoración específicas en las ganancias o pérdidas patrimoniales que nuevamente permiten el diferimiento de tributación en lugar de aplicar el tipo y tener que tributar en el momento inicial, con lo cual, pues, tema importante porque nuevamente se elimina una posibilidad de obtener más que un ahorro fiscal, un diferimiento fiscal en determinados ejercicios en vez de solo todo de una sola vez en un momento determinado. Tema importante, las aportaciones a planes de pensiones británicos. En España ha habido ya, hay muchos residentes, muchos nacionales británicos que son residentes en España y que, bueno, pues hacen aportaciones a sus planes de pensiones británicos. Pues esas aportaciones a planes de pensiones que, como conocen, en el IRPF español están sujetas a unas reducciones importantes en la base imponible, pues no podrán ser objeto porque no es, el Reino Unido dejará formar parte de la Unión Europea. Nuevamente, la no aplicación de la directiva, diferimiento por reinversión en estas inversiones de institución colectiva, en fondos de inversión, ese tipo de activos financieros, para estas instituciones que estén domiciliadas en el Reino Unido, también tendrá ese problema y, lógicamente, habrá que tenerlo en cuenta.
Y también una cuestión importante es la que no se podrá aplicar determinados diferimientos de tributación en lo que denominamos el exit tax a las ganancias patrimoniales por cambio de residencia si nos trasladamos a Reino Unido. El exit tax es un impuesto que se creó en España hace unos cuantos años, que lo que plantea es que en ese traslado de residencia tengas que tributar pues, por todas las ganancias que tengas por los activos que has ido o que quieres transferir en el caso de irte de España, ¿no? En el caso de trasladar tu residencia a otro país. Esa figura impositiva permite a los residentes en la Unión Europea diferir un poquito la tributación de tal manera que nuevamente no anticipo el impuesto, sino que voy acompasándolo a lo largo de los años. Pues la salida del Reino Unido conllevará que en el caso de que haya ese traslado de domicilio, ese beneficio de diferimiento de tributación de las rentas que deberían ser tributables y gravables por esta figura impositiva, por el exit tax, pues no podrá ser de aplicación y tendrá que tributarse en el momento del cambio de residencia y no en ejercicios futuros. Y finalmente, una cuestión también importante es que los coeficientes de abatimiento en ganancias derivadas de transmisión de determinados elementos patrimoniales, que en España sigue vigente con determinadas limitaciones, pero sigue vigente para determinados elementos adquiridos desde hace muchísimos años y aplican y conllevan unos beneficios fiscales, unas grabaciones importantes, dependiendo un poquito también del cumplimiento de requisitos sobre importes, elementos, etcétera, pues ahora, como consecuencia de la transmisión de valores negociables, por ejemplo, en mercados regulados británicos, tampoco va a ser aplicable. De tal manera que en el IRPF lo que se nos produce al final es una ineficiencia en la anticipación de impuestos en general, más que, digamos, una ineficiencia en la eliminación o el incremento de impuestos. Más una anticipación de impuestos que conllevará que, lógicamente, haya que tenerlo en cuenta en las necesidades de planificación patrimonial que tengan las personas físicas y que conlleven un poquito pues, tener en cuenta todas estas circunstancias. Nuevamente, mayor complejidad y menor flexibilidad un poquito en lo que teníamos hasta ahora, mientras el Reino Unido estaba también pues, dentro del paraguas un poquito de la Unión Europea. Y finalmente, en relación con el impuesto sobre la renta de no residentes, pues 4 cuestiones un poquito sencillas y rápidas para que las pueda tener en cuenta. Nuevamente, sí que es importante tener en cuenta que a efectos del impuesto sobre la renta de no residentes hay determinadas rentas que en virtud de la normativa interna española para las relaciones entre España con países miembros de la Unión Europea, ¿vale? Como puede ser dividendos distribuidos por filiales, la generación del pago de intereses, la generación de ganancias patrimoniales o el pago de cánones, ¿vale? Estas rentas están exentas por la normativa española en la medida en la que se produzca entre países habitualmente de la Unión Europea. Lógicamente, la salida del Reino Unido al ser perceptor va a conllevar que tenga que tributar y estas rentas no estén exentas. Esto va a afectar más a los residentes en el Reino Unido, que lógicamente tendrán que ver cómo afecta esto a la normativa española, porque el impuesto sobre la renta no residente se paga por el no residente, ¿no? En este caso, por el residente del Reino Unido, pero sí que es importante que lo tengan en cuenta los pagadores de estas rentas, porque habitualmente, o en muchos casos, estas rentas están sujetas a una retención en la fuente, a un impuesto, a una retención por el pagador, ¿vale? Que es, en muchos casos es el impuesto definitivo. Aunque el perceptor sea el residente del Reino Unido, el pagador y el retenedor de ese impuesto es la empresa española, es el pagador. Con lo cual, habrá que tenerlo en cuenta, ya que hasta ahora esas rentas, cumpliendo una serie de hitos, estaban exentas y a partir de ahora posiblemente no lo estén. Sí que es cierto que sigue vigente, como decía al principio de mi exposición, y aplicará el convenio para evitar la doble imposición que firmaron España y Reino Unido en el año 75 y que fue renegociado en el año 2013. Los convenios de doble imposición generan, como decía al comienzo de mi exposición, seguridad jurídica, porque es una norma que está por encima de la normativa de cada país, de la normativa nacional de cada país. Sigue vigente el convenio. El hecho de que Reino Unido no salga de la Unión Europea no significa que este convenio no sea vigente. Es un convenio internacional firmado mucho antes, ¿no? Y con independencia de que Reino Unido esté en la Unión Europea o no. España tiene firmados muchísimos convenios con países, lógicamente muchos de la Unión Europea y muchos que no. Y sí que es importante porque los convenios de doble imposición lo que establecen es dónde se debe gravar una renta con independencia de lo que diga la normativa nacional y el tipo máximo de retención que tiene que aplicarse por, digamos, el impuesto sobre la renta de no residentes en muchos casos. Con lo cual, sí es importante tener en cuenta que, a pesar de la salida del Reino Unido, el convenio de doble imposición sigue vigente y tendrá que tenerse muy en cuenta, más todavía ahora, ¿vale? Como consecuencia de su salida de la Unión Europea. También algunas cuestiones pues, que también afectan a residentes, a nacionales británicos que tienen aquí vivienda habitual, pues que en los casos de reinversión de la vivienda habitual van a tener tipos de gravámenes superiores y no van a poder deducirse ciertos gastos, ¿vale?
También no se va a poder aplicar el régimen de impatriados, ¿vale? Que es lo que permite a determinadas personas poder tributar por IRPF sin perder la condición de un contribuyente por renta de no residentes, que tiene determinadas cuestiones muy importantes a valorar por estas personas que pueden aplicar esto y tener beneficios fiscales importantes. Y, lógicamente, pues a partir de ahora, de salida de Reino Unido de la Unión Europea, no van a poder aplicarse. Y finalmente, esta cuestión sí es importante porque, a diferencia de que en el IRPF podían variar los tipos dependiendo de en qué escala de gravamen estemos, el impuesto sobre la renta de los residentes habitualmente se aplica en base a tipos fijos, ¿vale? Y aquí sí que va a haber un incremento de tipos, ¿vale? En determinadas cuestiones como rendimientos del trabajo, rendimientos inmuebles, los tipos para residentes en la Unión Europea, los tipos de retención y de tributación están al tipo del 19%, son el 19%, y automáticamente en cualquier país o con cualquier no residente fuera de la Unión Europea, los tipos van a estar al 24%, con lo cual este incremento de 5 puntos porcentuales sí que va a ser importante y hay que tenerlo en cuenta en esas relaciones o en esas rentas que puedan percibir pues, los contribuyentes que tienen que tributar por este impuesto. Y con esto, terminando estas cuestiones técnicas de estos tres impuestos, sociedades, IRPF y no residentes, yo termino mi exposición también. Les agradezco haberla escuchado y yo creo que, Ignacio, abrimos turno de debate o de las preguntas que nos hayan planteado los asistentes y Asturex para poder comentarlas cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Ahora, pues muchísimas gracias, Carlos. Antes de esas preguntas, pues y por hacer un breve resumen a la gente que no lo haya podido escuchar entero, yo me he quedado con tres frases como colofón para tu parte, la parte fiscal. La primera sería que la salida del Reino Unido de la Unión Europea conllevará principalmente el incremento de trámites burocráticos para cualquier negocio que se desee llevar a cabo con empresarios o entidades residentes en Reino Unido, que se va a perder también flexibilidad y eficiencia operativa debido al control y supervisión aduanera que volverá a estar vigente desde la salida de Reino Unido de la Unión Europea. Y finalmente que se perderán también beneficios y, por desgracia, beneficios fiscales aplicables a transacciones realizadas con empresas residentes en Reino Unido o, bueno, por dichas empresas en otros países miembros de la Unión Europea por dejar de pertenecer precisamente a la Unión Europea y dejar de ser de aplicación las directivas comunitarias. Como estabas indicando tú, Carlos, si os parece también a todos, pasamos a las preguntas, a plantear las preguntas que nos habéis indicado a la hora de registraros. Y voy a hacerlo de manera indistinta, de manera que Luis y Carlos os irá tocando a cada uno indistintamente contestar. Empiezo, si te parece, por ti, Luis, preguntándote lo siguiente. ¿Cómo se solicitan los visados para trabajar en Reino Unido si no se ha trabajado allí antes del 31 de diciembre de 2020? Bueno, a ver, yo creo que a día de hoy, tal y como está, habría que acudir a la vía de migración ordinaria. El acuerdo de salida no recoge nada de esto, solamente prevé o contiene especificidades para la gente que es residente allí. Dependiendo del tipo de visado o dependiendo del tipo de actividad que se vaya a realizar. Lógicamente, a la hora de pedir una otra autorización, porque en el fondo un visado es la autorización para entrar en Reino Unido, trabajar y residir, dependerá un poco de lo que se quiera hacer. Si es un traslado entre compañías, pues habrá que pedir el específico que hay. Si se va a realizar una actividad de inversor, pues habrá que acudir a esa vía. Y teniendo en cuenta siempre que, como comentábamos antes, los requisitos en algunos casos van a ser bastante más exigentes. El trámite normalmente se puede hacer directamente a la Embajada de Reino Unido, pero bueno, eso ya lo que hay que tener más en cuenta más que el trámite físico, sino exactamente qué actividad se va a desempeñar. Sobre todo porque los trabajos en Reino Unido exigirán tener siempre, llaman un patrocinador, es decir, una oferta de trabajo que será el que responda y el que acredite o un empleador que acredite los medios económicos que se van a dar o el salario, mejor dicho, que se va a ganar y el puesto efectivo que se va a desempeñar. Muchas gracias, Luis. Sigo también contigo, si te parece. Hay otra que dicen sobre los convenios actuales en seguridad social con la Unión Europea, ¿seguirán siendo los mismos cuando surta efecto el Brexit? A ver, es lo que comentábamos antes, hasta el 31 de diciembre se van a respetar todos los derechos generados. A partir de esa fecha, teóricamente hay un periodo de 21 meses que parece
que se van a seguir respetando, como va a ser una especie como de, bueno, de tregua entre las partes, entre el Reino Unido y la Unión Europea, a efectos de no perjudicar derechos de los ciudadanos. Yo, sinceramente, tal y como está redactado, a mí me genera dudas de la efectividad de todo eso, pero es una opinión personal mía. A priori, sobre el papel, esos 21 meses de lapso van a permitir que se puedan reconocer o que se puedan hacer efectivos derechos que se hubieran generado con anterioridad a la salida, pero que se vayan devengando, por ejemplo, desempleo, jubilaciones, maternidades, paternidades, durante ese periodo posterior. Lo que pasa que lo que no aclara o no deja muy claro el acuerdo de salida o el acuerdo de intenciones, o como queramos llamarlo, es qué ocurre con los derechos que se van generando durante ese periodo, porque a partir de esos 21 meses, bueno, se abre un abismo en el cual la totalización y el cómputo de esas prestaciones o de esas cotizaciones puede resultar bastante complicado y, sobre todo, reclamarlas no ya tanto en el Reino Unido, porque alguien que tenga una vida hecha en Reino Unido, que sea residente allí y que no tenga previsto reclamarlas fuera del Reino Unido, es un ciudadano, a efectos prácticos es un ciudadano británico más, sino cuando pretendas hacerlas valer para reclamar derechos de otro tipo en el ámbito de la Unión Europea. Muchísimas gracias, Luis. Paso ahora a preguntarte a ti, Carlos. Vamos con la siguiente, fiscal. ¿Qué coste se prevé a partir del 1 de enero de 2021 para el sector de los ascensores? ¿Algún impuesto adicional? Bueno, pregunta complicada. Vamos a ver, en principio, como os he comentado, y las empresas que trabajen y que realicen negocios con países terceros conocen si tratan habitualmente con regímenes arancelarios, la primera cuestión es saber la clasificación arancelaria, ¿vale?, de esa actividad para determinar esa partida arancelaria y a partir de ahí conocer cuál sería un poco el coste arancelario. Yo no lo he concretado en este momento. Como conocéis, hay muchas páginas, entre otras la del ICEX, la propia agencia tributaria también la tiene, y la web de la Organización Mundial de Comercio, en la que, analizando y viendo cuál es la clasificación arancelaria y la correspondiente partida arancelaria, se puede determinar el coste arancelario. Con lo cual, bueno, pues yo creo que es un poquito profundizar en esa cuestión y analizarlo y verlo. Hay que tener en cuenta que, como hemos dicho, el Reino Unido, al salir y considerarse fuera de la Unión Europea como país tercero, bueno, pues si esta empresa o las empresas que trabajéis en este tipo de cuestiones de los ascensores, pues ya habéis trabajado en otros países, pues yo creo que seguir un poquito la línea de hasta dónde y qué es lo que os puede conllevar esta actividad que queréis seguir haciendo en el Reino Unido. En cualquier caso, sí que es una cuestión importante, y bueno, normalmente los que conocéis y trabajáis con temas arancelarios quizás ya lo sepáis. La propia dependencia de aduanas e impuestos especiales de la agencia tributaria, que lógicamente hay en cada una de las comunidades autónomas, en Asturias también la tenemos aquí lógicamente, sí que está muy pendiente de estas cuestiones y ha abierto la posibilidad de poder hablar con ellos. Aparte de la pandemia y las complicaciones que puede tener pedir citas previas, etcétera, etcétera, sí que ha abierto la posibilidad de que durante este mes y en los meses siguientes pueda atender la mayor parte de las cuestiones más personalizadas y no, bueno, pues tan generalistas como hasta ahora quizás se trabajaba. Son muy conscientes del problema que puede suponer para las empresas a partir del 1 de enero de 2021 y, bueno, pues yo creo que hay que tener en cuenta esa posibilidad de ayuda que, aparte de la propia web y las webs que os he comentado, pues la propia dependencia de aduanas e impuestos especiales puede guiar y, bueno, pues ayudar a las empresas en estas cuestiones como ha ayudado seguro en otros momentos. Muchísimas gracias, Carlos. Sigo contigo, si te parece. Hay otra pregunta que dice, si se vende un equipo con entrega de DP a Inglaterra o Escocia, ¿hay alguna previsión para saber a partir de cuándo se aplicarán aranceles? Bueno, en principio, como consecuencia de la aplicación de que sea el equipo en entrega de DP, la empresa, el exportador, va a ser el que va a asumir, ¿no?, ese pago de impuestos arancelarios. Pues, lógicamente, tendrá que tenerlo en cuenta. En principio, como hemos hablado a lo largo de esta ponencia, la previsión es que el 1 de enero de 2021 entre en vigor, con lo cual, a partir de ese momento sí debería aplicarse, digamos, la aplicación de la relación correspondiente y el pago de los impuestos correspondientes por esa entrega de DP.
¿Qué puede pasar en este mes? Pues lógicamente, volvemos a lo mismo, como si desde 1 de enero de 2021 va a ser aplicable o no va a ser aplicable. Bueno, lo que sabemos es que si la entrega se produce antes del 31 de diciembre del 20, lógicamente no será de aplicación, pero a partir de 1 de enero de 2021, si sigue todo como hemos comentado en esta ponencia y no hay cambios, va a ser aplicable desde 1 de enero de 2021, con lo cual, bueno, pues hay que planificar esas cuestiones, ver si se pueden hacer esas entregas antes y si no, pues tener en cuenta que ese coste va a existir, ¿vale? Se va a poder desgravar después, se va a poder ir compensando, pero lógicamente en el momento de la entrega posiblemente haya que asumirlo. Muchas gracias, Carlos. Continuamos con preguntas. Vamos un poco en el límite de la hora, así que vamos a seleccionar dos, sin perjuicio de, bueno, quedar a la disposición de todos ustedes para solucionar y para ayudaros en todo lo que necesitéis. Por supuesto, a través todo de Asturex. Carlos, para terminar también contigo en la parte fiscal, otra pregunta. ¿Realmente las empresas, empresarios y profesionales que realicen negocios en Reino Unido con entidades o empresarios residentes en Reino Unido van a notar un cambio significativo con el Brexit? Bueno, yo creo que es un poco lo que hemos ido comentando. Cambios va a haber, ¿vale? Lo que pasa es que yo creo que al final el mundo global en el que estamos hoy, en el que se desarrollan los negocios en la actualidad, pues las empresas están razonablemente acostumbradas, ¿no?, a realizar transacciones en cualquier lugar del mundo, incluso seguro con muchos terceros países, ¿no?, como establece la normativa tributaria, y ello conlleva, bueno, pues que ya se han acostumbrado, ya tienen un poquito interiorizado pues todo ese tema trámites burocráticos, etcétera, ¿no? Con lo cual yo creo que, bueno, pues que esa supervisión y control que tienen en esas operaciones con terceros países, incluso también por el supervisor español, ya las siguen realizando. Con lo cual, bueno, pues en ese sentido van a notar un cambio, lógicamente, pero más que un cambio significativo es un poquito quizás en la mentalidad, ¿no? A cómo desarrollaban sus negocios en el Reino Unido y cómo los tienen que desarrollar a partir de este momento. Lógicamente, con la no pertenencia del Reino Unido a la Unión Europea, como hemos ido comentando, pues va a haber una ineficiencia, una menor flexibilidad, pero de alguna manera es acostumbrarse, es cambiar los procedimientos, es conocer, lógicamente, esas digamos, vicisitudes y necesidades cumplimiento de requisitos que van a tener y considerar al Reino Unido como un país tercero más en caso de ya haber desarrollado transacciones con terceros países. Si, lógicamente, su ámbito de aplicación era prácticamente excluyente en la Unión Europea, ¿vale?, puede ser el caso, pues, lógicamente, tendrán que modificar sus procedimientos para ser conscientes que ahora tienen que adaptarse con una, lógicamente, mayor agilidad a esos trámites administrativos y burocráticos. Muchas gracias, Carlos. Y vuelvo entonces a Luis y con laboral. Hay otra pregunta, Luis, que dice: ¿el tipo de visado para expatriados o visados inferiores a un año exigirán prueba de inglés? ¿Qué tipo de prueba? ¿Y habrá requisitos económicos y de antigüedad en desplazamientos entre matriz y filial? Vale, a ver, yo dos cuestiones, porque realmente como tal un visado de corta duración de negocios en Reino Unido a día de hoy no lo prevé la legislación británica, por lo menos no está tampoco previsto que lo haya a corto plazo. Lo que hay son visados de corta duración para casos muy específicos, por ejemplo, trabajos en granja o trabajos que se refieran a unidades muy concretas o muy específicas, incluso para que nos hagamos una idea, que es dentro de la mentalidad o de la idea del Reino Unido de plantear relaciones a largo plazo y sobre todo de personal cualificado. Si se quiere plantear además partiendo de otra cuestión, que cuando son viajes que no implican prestación efectiva de trabajo inferiores a 6 meses como tal, no es necesario visado. Por lo tanto, si uno tiene que hacer un viaje por un tema puramente de negocios, realizar allí unas reuniones y demás, o tener unas reuniones, en principio no es necesario visado. Los visados entre compañías sí están previstos en la legislación británica. Es un visado además que plantea varias vicisitudes, porque al final está planteado entre compañías que estén efectivamente radicadas en Reino Unido, que tengan una actividad en Reino Unido y su matriz o entre matriz y filial, a la idea que tendríamos entre un visado transnacional en España. ¿Qué ocurre? Que ese tipo de visados además tiene una serie de especificidades, tipo una prueba de inglés, a diferencia, por ejemplo, del skill o por ejemplo, cuando se habla de investors o para emprendedores, pero sí establece unos límites de duración que son bastante estrictos y que van a depender del puesto ofertado
y del dinero o del salario que vaya a percibir el trabajador. De hecho, establece para personal más senior y personal que estuviera en formación o que estuviera planteándose esa formación. Quizás, si se pretende tener un visado de corta duración, de, entre comillas, de negocios, quizás cuando estamos hablando de personal que tiene que formarse o que tiene que cualificarse, esta segunda opción podría ser la más acercada, la más cercana o la más adecuada o la más parecida a esa idea inicial que comentábamos. Pero en principio, para que nos quede claro, lo que es el visado como tal entre empresas no requiere prueba de inglés, el resto de autorizaciones, la mayoría sí requieren prueba de inglés, además prueba que tiene que ser acreditada y que se advierte expresamente por las autoridades británicas que en cualquier momento se puede plantear una prueba de nivel o documentación que acredite esa prueba de nivel. Todo ello encaminado a esa inmigración cualificada, específica y, por decirlo, no sé si es lo más adecuado, con un cierto nivel que pretende promover el Reino Unido. Pues muchas gracias, Luis. A mí me gustaría acabar esta ponencia haciendo también un pequeño resumen de lo que nos ha indicado nuestra compañera Paula al inicio. Hemos hablado del Brexit desde el pasado 1 de febrero. El Reino Unido ya no es un Estado miembro de la Unión Europea. Este 1 de febrero, además, entró en vigor el acuerdo de retirada y se inició un periodo de transitorio que durará hasta el 31 de diciembre de 2020, que no será prorrogado por expreso deseo de los ingleses. ¿Os parece? Que estamos pendientes de la firma de un acuerdo comercial que beneficia a ambas partes, pero que, sin embargo, todo parece apuntar que no será así, y eso lo que conllevará es que los intercambios bilaterales pasarán a regirse por las reglas de la Organización Mundial de Comercio, lo que también traerá consigo elevados aranceles y una enorme alud de burocracia que amenaza con colapsar principalmente los puertos británicos, y que con acuerdo o no, desde el 1 de enero hay cambios inevitables y se entrañan, bueno, se vislumbra una serie de riesgos de agravar la presión que sufren empresas debido ya, además a la pandemia, pues a lo que se une el efecto COVID, y que por todo ello es importante que empresas españolas que desarrollen su actividad en el Reino Unido efectúen una rigurosa comprobación, como decía Paula antes, de su preparación para el 1 de enero de 2021. Nada más por nuestra parte. Os dejamos aquí los contactos, os podemos compartir con vosotros la información. Ignacio, disculpa, si dime. hay tiempo para una última pregunta que acaba de entrar en el chat, que bueno, que me parece que es posible que la respondáis ahora, se refiere a trabajadores que están construyendo una instalación industrial en el Reino Unido desde marzo de 2020, si se les va a seguir visado de entrada en el Reino Unido cuando vuelven a España por vacaciones. O sea, vuelven a España por vacaciones y se van a incorporar al Reino Unido después. Creo que ese es el sentido de la pregunta. Sí, pues se la traslado en ese caso a Luis. A ver, yo lo que no me queda claro es si están residiendo y allí, si están realizando una instalación industrial, entonces, a ver, considero que podrían quedar incluidos dentro de lo que es el Use of the Mail Scheme, porque ya están residiendo, que sea por un periodo inferior a 5 años. Ahí también habrá que ver lo que opina la Autoridad Migratoria Británica al respecto, pero siendo una residencia ya preexistente, un trabajo preexistente, yo creo que estarían incluidos dentro de ese esquema previo que está previsto ya, que es lo único que tenemos un poco claro a día de hoy para residentes, aunque sean de 5 años. Lo normal es que no se lo pidieran, pero en todo caso yo sí haría la gestión con la Autoridad Británica, porque en todo caso para entrar y teniendo en cuenta además que como ya sabéis, Reino Unido con el tema de las cuarentenas está siendo especialmente estricto, que está planteando además problemas que va a establecer una excepción en esas cuarentenas para los residentes en Reino Unido que se hagan una PCR en unos 5 días, incluso sería conveniente que lo tuvieran para no tener que encontrarse con la situación de tener que pasar esa cuarentena cuando regresen de España. Entonces, para mí están dentro de ese Use Settlement Scheme, pero yo obtendría tipo de acreditación por parte de la autoridad británica destinada a acreditar que efectivamente no les van a poner problemas, no solamente ya por el propio tema migratorio, sino porque luego Reino Unido con las cuarentenas, con el tema de COVID, está siendo muy, muy estricto. Y además ahí la Embajada Española ya ha dejado muy claro que no emite salvoconductos de ningún tipo por razones de seguridad pública ni de salud pública. Muchas gracias. Bueno, pues, por nuestra parte, Eugenia, si te parece, pues eso, quedamos a la disposición de todos. Como decías, también los contactos, esta información la podemos compartir a través de vosotros y nada más, a vuestra disposición para asesoraros, ayudaros en lo que necesitéis en relación a
a cualquier consulta o necesidad que tengáis en relación al Brexit. Pues nada, por parte de Asturex, lo dicho, decir que Ontier es un colaborador homologado con nosotros, con lo cual, aparte de plantearles las preguntas concretas que os hayan surgido durante la jornada, sé que alguna no ha podido ser contestada porque, bueno, era un poco de mayor calado y necesitaban estudiarla previamente. Por parte de Asturex, bueno, pues todo lo que sea apoyo tanto para exportar al Reino Unido, parte jurídica tenemos el apoyo de Ontier y en parte comercial tenemos una red de colaboradores en el Reino Unido bastante amplia. También comentaros que en nuestra página web tenemos un observatorio del Brexit en el que tenéis disponible varias herramientas que ha publicado el Gobierno del Reino Unido pues para el cálculo de aranceles, para ver si el vehículo de transporte está preparado para cruzar la aduana, bueno, y ciertas dudas que habéis planteado también en la jornada, pues en este observatorio tenéis acceso a esos enlaces que, como digo, están publicados por el Gobierno del Reino Unido. Y por nuestra parte, nada más, agradeceros vuestra presencia y, lo dicho, si tenéis alguna consulta podéis contactar con estos ponentes, con los contactos que nos está compartiendo Ignacio. Muchas gracias por vuestra asistencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas